A mí lo más importante es explicar por qué y cómo se organizó y poner la guerra civil y la violencia de los dos bandos en el contexto más amplio de la historia de Europa contemporánea. Y buscar responsables que luego, insisto, hablaremos de nombres concretos y apellidos. Jesús Ángel. Bueno, yo en primer lugar felicitarle por su libro. Yo creo que todos los libros que hablen de este tema es muy importante, sobre todo en un país donde hay una ley de memoria histórica que solo relata los hechos de un bando, mientras que los otros los oculta bastante bien, y sobre todo, pues, por ejemplo, quieren poner una asignatura que se llama de memoria histórica, ¿no? O sea, memoria histórica muy selectiva, donde estos hechos los españoles tendrían que conocerlo, porque estamos hablando de la guerra de la propaganda. O sea, hasta hace muy poco en Google tú buscabas Paracuellos, salía una cruz y decían que eran los asesinados por Franco, ¿no? O sea, hasta ese punto se ha llegado a la manipulación de la historia. La verdad que es muy importante hablar de la matanza de Paracuellos, porque es el mayor genocidio organizado de la historia de España. Es muy importante porque, lógicamente, tenemos que hablar de ese Frente Popular que desde un principio tenía la intención de exterminar, en este caso, a una parte de Madrid, a unos señores por pensar diferentes, a unos señores por tener una religión diferente, y esa era su intención. Por lo tanto, estaba organizado, y además muy bien organizado por los asesores soviéticos, que claro, que son los mismos padres de la bestia de Katyn, porque utilizan exactamente los mismos métodos represivos y de genocidio, ¿no? La verdad que lo que fueron 3 años del Frente Popular al frente, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de Madrid, pues fue 3 años decididos al exterminio de una parte de la población madrileña, y eso está claro. Muy importante, en Paracuellos está el cónsul noruego, el señor Felix Schleyer, ¿vale?, que fue el que descubrió esas matanzas miserables de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, y él fue el que descubrió. Además hizo una labor muy importante con otros, con otros embajadores, cónsules, para llegar a tener en las embajadas hasta prácticamente 800 personas que huían del exterminio que hacía el Frente Popular. En definitiva, lo que estamos hablando es que hay un responsable directo, muy directo, que era el carnicero de Paracuellos, el doctor honoris causa que tenemos aquí, y su hijo ha sido recientemente dirigiendo una de las grandes universidades de Madrid. El carnicero de Paracuellos fue responsable directo porque lo dice en una de las actas y lo deja perfectamente escrito, que él es el responsable absoluto de todos los presos de Madrid. No se puede decir que fue una orden falsa o una orden verdadera, etcétera, porque Poncela su segundo había unos escritos que perfectamente estaban los nombres de todos los asesinados, y eso está totalmente declarado. Además, muy importante, Carrillo, Félix, el cónsul de Noruega, habló con Carrillo que se estaba matando a miles y miles de personas, y Carrillo se hizo el tonto mientras seguían matando a gente. También habló con el general Migajas, y también se seguía cuando ya se estaban haciendo matanzas a doquier. Estamos hablando que para mover entre 4.000 o 5.000 personas, los datos no son muy exactos, pero vamos, esa cantidad de gente, tiene que haber una organización perfectamente milimetrada de asesinos en serie, como eran los soviéticos, que asesoraban a este Frente Popular, que algunos reclaman su legitimidad y se sienten muy orgullosos. Bueno, en primer lugar, tengo que decir como historiador, es que no hay pruebas de peso contra los asesores soviéticos. No hubo en Madrid en esa época más de una decena de policías secretas de la NKVD. Eso hay los informes. Pero ellos cogen, los soviéticos ya habían hecho matanzas en series antes. O sea, el Frente Popular ya sabe que los soviéticos han hecho matanzas en series, han hecho purgas en su país, y ya no solo la de Katyn, sino miles y miles de rusos que fueron asesinados por esta gente, y esos métodos de genocidio lo trasladan perfectamente aquí. Porque, por favor, Santiago Carrillo era un pobre hombre con una educación ínfima, incapaz de organizar por sí solo, si no tiene
esos asesores que perfectamente sabían lo que tenía que hacer, esas matanzas. O sea, ese hombre no tiene ni capacidad intelectual ni de ningún tipo. Había unos asesores que claramente controlaban el Frente Popular, esos asesores estalinistas, porque Stalin controló el Frente Popular perfectamente, y ahí están los resultados de la mayor matanza, el mayor genocidio organizado de la historia de España. Pues, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Es una matanza organizada por españoles. Pero está de acuerdo que es un genocidio, ¿no? ¿En qué sentido? No, en el sentido de que matan a unas personas por su ideología y por su religión. Un genocidio organizado y determinado. O sea, te matan por pensar diferente o por tener una religión concreta. No, si tenemos que hablar de exterminio en el caso de Paracuellos, solo podemos aplicarlo a los falangistas. Como los falangistas y todos los militares, los profesionales y todos los religiosos que mataron. No, a los militares, sí, mataron a muchos militares. O sea, que te maten por ser militar. Hacen una clasificación arbitraria, pero no matan a todos los militares. Hombre, porque no pueden. No, eso no. Hacen una clasificación. Algunos sí, le fusilaron, otros ¿Pero por qué no. les mataban? ¿Cómo? ¿Por qué les mataban? Por razones de seguridad, para eliminar... Sí, pero si los tienes en la cárcel, ya están ahí seguramente cogidos. O sea, que no son terroristas que están intentando poner bombas, sino ya estaban perfectamente detenidos. No, en el contexto de la guerra, los antifascistas, todos los partidos y organizaciones... O sea, los comunistas. Sí, bueno, los comunistas, anarquistas, socialistas... El Frente Popular. Todas las organizaciones del Frente Popular estaban convencidos que hubo una manancia seria dentro de las cárceles, que todos los presos fueron miembros potenciales de una quinta columna. Es decir, matar por su potencial... Y a los niños que mataron también eran potenciales, y a las mujeres y a los curas también eran potenciales. Bueno, no mataron a ningún niño en Paracuellos. Sí, 14 años tiene el más... Pues es que sí, como falangista. Es decir, siendo falangista da lo mismo que a 14 años que está justificado pensar diferente para que se... hacen una limpieza política. Sí, claro, pues un genocidio. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la mayoría de edad entonces eran los 21 años, y por debajo de 21 años hay más de 130, muchos de ellos de 14, 15, 16 años. Otro empezó la operación, pero él la asumió, por lo tanto es responsable del asesinato de muchas personas. Claro, tiene responsabilidad. Sí lo es. Por ser responsable del orden público, pero no es necesaria es la persona clave, porque mira, hay que ver la evolución de las sagas. Empiezan el 17 de noviembre a Paracuellos y terminan el día 9, 2 días después, 48 horas después. Bueno, cuando las tropas franquistas ya están muy cerca de la cárcel Modelo. Así que, ¿por qué se suspendieron las sacas? ¿Por qué? Porque llegó a Madrid un nombramiento del Subministerio de Justicia, Mariano Sánchez Roca, nombrando a Melchor Rodríguez García y Ángel Rojo como inspector general de prisiones. ¿Y qué hizo Santiago Carrillo entonces? Obedeció esa orden. Y punto. Las sacas terminaron inmediatamente. Es decir, Carrillo siempre decía, en esto tiene la razón, que él actuaba bajo la responsabilidad, bajo la autoridad, primero, de la Junta de Defensa de Madrid, porque era consejero de la Junta de Defensa de Madrid, y luego de la autoridad del gobierno. Es decir, si Lago Caballero hubiera emitido un orden el día 7 de noviembre asegurando la seguridad de los presos, claro, Paracuellos no hubiera tuvo lugar. Es decir, que usted defiende a Santiago Carrillo por obediencia debida. Él obedeció órdenes. No, es responsable, claro, tiene esa responsabilidad, pero él ordenó las matanzas, no dieron el apoyo logístico y también político, pero él es el arquitecto de las matanzas a partir del 7 de noviembre, no. ¿José Ángel? Bueno, la verdad que Santiago Carrillo, lo hemos dicho antes, cuando el cónsul de Noruega habla con Santiago Carrillo, le está garantizando la seguridad de todos los presos cuando ya están sacando todos los presos, ya se habían matado y continuaban sacando esos presos. Pero es más, no es que lo diga Julius, que Santiago Carrillo tuvo no responsabilidad, si es que Santiago Carrillo ha asumido todas sus responsabilidades, porque es que Santiago Carrillo dice que no hay actas del Comité de Defensa, ¿vale? Entonces Santiago Carrillo el día 15 del 11
de 1936, en una de esas actas que está firmada y recogida por todos, dijo que él era responsable de todos los presos. Por lo tanto, si usted es responsable de todos los presos y se ha sacado 5.000 personas de su cárcel, usted es colaborador, por lo menos necesario, por lo tanto responsable de eso. Lógicamente, o sea, luego está comentado, en 1976 Carrillo reconoce que él como responsable firma la orden de traslado a Valencia. Y luego se inventa la película esa de que alguien les debió atacar por el camino y matarlos. Sin el apoyo de Carrillo, Paracuellos nunca tuviera lugar, ¿no? Porque por lo tanto es responsable. No, es uno de los responsables. Y directo, además. No, pero no es el arquitecto, es responsable a partir del día 7. El arquitecto no, porque había cabezas pensantes que pensaban más que él, pero directo sí es responsable, porque permite la salida de los presos, sabe que lo están matando y no hace nada para evitarlo. Es que la diferenciación que usted establece, señor Ruiz, entre responsabilidad y autoría intelectual de las masacres, de las matanzas, del genocidio, es lo mismo que si me dice usted, hombre, Beria no es el responsable de todas las atrocidades que perpetró, fue Stalin. No, Beria fue la mano ejecutora. Efectivamente, la filosofía general de los crímenes de Beria corresponde a Stalin, claro que sí, pero él fue la mano ejecutora. Carrillo no es el arquitecto, como usted, utilizando un término muy masónico, menciona, el arquitecto del crimen. No, no es el arquitecto, no es el autor intelectual, es la mano ejecutora. Claro. Es que bueno, usted como historiador, señor Ruiz, si tuviera que ser juez de la historia, ¿condenaría en su juicio histórico a Santiago Carrillo por su responsabilidad en estos asesinatos? Pues yo como historiador no soy juez. Eso no es mi papel. Mi papel es analizar, es descubrir datos e intentar explicar lo que pasó. No necesitamos ser jueces. Y ante esta investigación que usted ha hecho, ¿a qué conclusión llega? Sí, bueno, claro, Santiago Carrillo, por supuesto, tenía un papel esencial, ¿no?, en las matanzas de Paracuellos. Si alguien tiene un papel esencial en matanzas, es, por tanto, corresponsable de matanzas, por tanto, culpable de matanzas, entiendo, ¿no? Sí, tiene la responsabilidad.